Wow. Boom. What? Wow. Adelante, Aileen. Hola, buen día a todos, buenas tardes, en donde se encuentren. Hoy estamos en un nuevo programa más en Olin TV, en el espacio de Niñas Poderosas. Hoy vamos a hablar con las panelistas de un tema muy importante en este tiempo, que es el Día del Niño y las Niñas, y poner en debate y cuestionar si van creciendo con derechos. Así que vamos a dar lugar ahora a mirar un video. Y bueno, primeramente vamos a presentarlas, así que me gustaría que se presenten. En primer lugar, Melanie. Hola, mi nombre es Melanie, tengo 17 años, soy de Guatemala y es un gusto poder compartir otra vez este espacio para compartir estas ideas con todas estas niñas poderosas el día de hoy. Gracias, Melanie. Gretel, ¿te querés presentar? Y hola a todos, mi nombre es Gretel Yamilet, soy de México e igualmente es un gusto y un placer poder estar con ustedes en este espacio y poder compartir todas estas ideas que vamos a debatir el día de hoy. Muchas gracias, yo no me presenté, así que bueno, yo soy Ailén de Argentina y ahora sí, vamos a transmitir el video de presentación del tema que vamos a abordar hoy. A comienzos del siglo XX, los países industrializados no tenían normas de protección para la infancia. En esta época, los niños y los adultos trabajaban por igual y en muy malas condiciones. En 1924, la Sociedad de Naciones aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. A partir de la Declaración de Ginebra, el presidente Álvaro Obregón y el secretario de Educación José Vasconcelos decretaron el 30 de abril de ese año como el Día del Niño en México. La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño, que se aprobó en 1989, reconoce el papel de los niños como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales. La celebración del Día del Niño y la Niña se lleva a cabo en todo el mundo en distintas fechas con el objetivo de crear conciencia y reconocer que la infancia tiene derechos que se deben ejercer y respetar. Bueno, a partir de este video introductorio, la idea es poder pensar justamente del tema abordado de si van creciendo con derechos, empezarnos a cuestionarnos eso. Entonces, me gustaría hacerle como primer pregunta, ¿qué consideran desde su experiencia, ya que nos encontramos, yo siendo de Argentina, después de Guatemala, de México, una variedad cultural de países? ¿Cuál es la situación de niñas, niños y también incluir adolescentes en Latinoamérica en sí? Me gustaría poder escucharlas y bueno, darle también la palabra en primer lugar a Gretel para que nos cuente. Muchas gracias, Aileen. Siento que es una pregunta un poco complicada en el aspecto de que el panorama ideal sería decir que los niños y las niñas están viviendo su infancia de la mejor manera, jugando, disfrutando, en todos los aspectos posibles, porque esos son niños. Su única responsabilidad actualmente es poder disfrutar y ser felices.
Sin embargo, creo que algo en común que tenemos en Latinoamérica es que realmente esa situación ideal no existe o no como nos gustaría. Las infancias hoy en día están creciendo en un contexto donde lamentablemente no pueden tener estos espacios, vaya, para poder jugar libremente. Tengo un hermano de 9 años, está muy pequeño, legalmente. Y como hermana mayor, a veces es frustrante ver cómo quieren ciertas cosas como poder salir a la calle, jugar con sus amigos, ir a casa de un amiguito que quizá nosotros no conocemos, a su familia. Y pues son cosas que como niños ellos no dimensionan, pero al menos la realidad aquí en México es muy frustrante en esos aspectos. Uno no sabe si tú lo vas a dejar salir a jugar a la calle o incluso ir a comprar a la tiendita en la esquina sin supervisión, si va a poder regresar o si vas a volver a verlo. Por toda esta cuestión de los temas que hay más allá, ¿no? De grupos delictivos, entre muchas otras cosas. Entonces, pues veo mi infancia hace años como yo sí podía ir sencillamente a una tiendita que estaba como a 2, 3 cuadras, regresar y no me pasaba nada. Y esto es algo que tristemente a él ya no le tocó, ¿ok? El poder ir a casa de un amiguito, quizá a jugar, sin nosotros, sin conocer a la familia, hay muchas cosas detrás. Uno no sabe quiénes son las personas, tantos casos que se ven hoy en día, o sea, no sabemos si es alguien que le puede hacer algo. Se ven tantos casos de violaciones, niños que les pasan esas cosas y tristemente ya no regresan. Es feo realmente, pero pues es nuestra realidad. Entonces, pues sí, siento que es una etapa complicada para las infancias, donde sí o sí a nosotros como adultos, personas mayores, nos corresponde pues pensar todas estas cosas, reflexionarlas y poder, pues, empezar a intentar crear un cambio para ellos, para que esto no siga así. Entonces, te cedo la palabra nuevamente. Aileen, muchas gracias. Gracias, sí, comparto eso. Creo que la inseguridad de lo que estabas marcando también se vive y creo que no solamente en México, sino en Latinoamérica, incluyendo también Argentina. Así que bueno, Melanie, también me gustaría saber qué opinás sobre esto, cuál es la situación de niños y niñas y adolescentes en Latinoamérica. Gracias, Aileen, por darme la palabra. Yo creo que la situación de las niñeces y adolescentes en América Latina es muy preocupante, como lo decía Gretel, ¿verdad? Porque a veces, sobre todo cuando hablamos de derechos, porque aunque sea que existen leyes en países, acuerdos que supuestamente los protegen diariamente, muchos de estos derechos han sido ignorados o simplemente no se cumplen. Pensemos, el derecho a la educación, si lo ponemos así, sigue siendo un privilegio para miles de niños y niñas en zonas rurales, si los ponemos así, o en una situación de pobreza. Y lo peor es que a veces ya no causa sorpresa de que los niños no estudien, sino trabajen. Pensemos en Guatemala. Es el problema mayor, que podemos mirar a cada niño en una esquina, en un semáforo vendiendo, y es decir que ellos como que no es algo sorprendente que se note, y entonces ahí como que no se mira que se están vulnerando demasiado los derechos, ¿verdad? Como lo decía Gretel, ¿verdad? A veces la inseguridad de que ellos estén trabajando en las calles o los que ellos tienen que cumplir con una responsabilidad que tal vez no es de ellos, ¿verdad? Y que ellos deberían de disfrutar su niñez de una plenitud, de jugar libremente, entonces son como demasiados derechos que le vulneran y en donde también lo que también se está aceptando este paisaje, ¿verdad? Cuando esto no debería de detenerse. Y también cuando mencionamos de esto de vulnerar derecho a la protección, a una libre vida sin violencia, hay muchos niños que viven con miedo en sus hogares, porque a veces pueden sufrir algún maltrato físico o emocional, o donde no saben a dónde acudir, ¿verdad? En donde también podemos hablar sobre esto de la violencia de género desde muy temprana edad, o donde hay muchas víctimas de abuso sexual o embarazos o matrimonios forzados, y a veces es doloroso que en lugar de soñar, jugar o estudiar, ellos estén obligados a vivir situaciones que tal vez a un ser humano todavía no debe enfrentar, ¿verdad? Y siempre se hace, o yo siempre me hago esta pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está el Estado o dónde están las personas que deberían de cuidar esto? Y esas son preguntas que a veces
hago constantemente y no solo se trata de estadísticas, ¿verdad? Sino se trata de vidas y creo que a pesar de esto es demasiado importante recordar que todos los niños y niñas tienen una voz poderosa, pero a veces no se les permite expresarla y ahí también es en donde se les está vulnerando el derecho a la libre expresión y a veces los adultos piensan que no entendemos las cosas o lo que estamos exigiendo, pero yo he visto que cuando se nos escucha de verdad, podemos generar cambios importantes, como lo que nosotros hacemos acá con Niñas Poderosas, ¿verdad? Lo que necesitamos es una sociedad que empiece a reconocer que nuestros derechos no como favores, sino que es algo que deben priorizar demasiado y que estas garantías se deben cumplir sin alguna excusa. Y si queremos una América Latina, queremos una Guatemala, una Argentina, un México diferente, debemos saber que es muy importante que siempre se hable de justicia y con un futuro donde podemos empezar a cuidar, respetar y valorar a cada niña, niño o adolescente que realmente lo son, ¿verdad? Que son personas con dignidad, con sueños y con un derecho a una vida plena. Te- Gracias, creo que también me diste el pie para hacer la siguiente pregunta, y coincido, como mencionas, de la idea de incluir, ¿no? No excluir, preguntar, porque si estamos, por ejemplo, legislando para las niñeces y adolescencias, incluirlas y pensar también qué quieren. Así que hacemos la siguiente pregunta, que es, ¿qué consideran o cuáles son los derechos que deben tener los niños y niñas? ¿No? Y en ese sentido también para crecer, ¿no? Con derechos, ¿qué significa esto, ¿no? De tener derechos, ¿cuáles consideran que son? Le doy la palabra a Gretel para que nos cuente. Pues justamente con todo esto que comentamos de la situación de la niñez y lo que están viviendo hoy en día, creo que pues uno de los principales sería el derecho a crecer en un entorno seguro, donde se priorice su sano esparcimiento y desarrollo integral. Es algo que, pues, como bien lo comentábamos, hoy en día quizás no sucede tanto, pero pues es algo prioritario realmente. O sea, es esencial para que puedan desarrollar todas sus capacidades motrices, la forma en la que se van a expresar la personalidad, el entorno realmente influye mucho. Y pues ya ahorita que Melanie nos comentaba también un poco de la situación de los niños en Guatemala, cómo pues quizá algunos deben trabajar a temprana edad, que realmente esto es algo que también sucede mucho en México. Pues justamente el derecho a un libre esparcimiento, eh, tener una familia y pues creo que también algo que no hemos comentado mucho, pero que realmente también viene siendo la base de todo sería el derecho a tener una educación y no cualquier educación, sino una educación de calidad, donde pues todos los niños hoy en día puedan ir a escuelas bien equipadas con las mejores pues las mejores condiciones, vaya, para su conocimiento. La educación viene siendo la base de todo para que se puedan desarrollar en un futuro y pues también que nosotros cambiemos como sociedad, ¿no? De esos profesionistas va a depender todo lo que se pueda hacer en un futuro en las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, creo que esos serían los principales, a mi parecer. Eh, También a la salud, para que pues puedan crecer sanamente. Eh, Valga la redundancia, pero pues sí, un sano desarrollo en todos los aspectos. Creo que esos serían los principales para mí. Gracias. Bueno, ahora te doy la palabra también, Melanie, y que nos cuentes un poco también tu opinión sobre cuáles son los derechos de los niños y niñas. Yo creo que los derechos de niñas y niñas son fundamentales, como lo mencioné anteriormente, porque garantiza donde podemos poder crecer en condiciones dignas, con respeto, con protección y sobre todo con amor. Y estos derechos, yo siempre me voy a lo legislativo, creo que están reconocidos a nivel internacional en la Convención sobre los Derechos del Niño. Y ahí es en donde hay varios países como Guatemala, México y otros países en América Latina y en donde ellos se han comprometido a respetarlos, protegerlos y hacerlos cumplir, pero no basta con que estén escritos, ¿verdad? Si en un documento donde se
pueda reflejar, pero lo más importante es que se refleje en la vida cotidiana de cada niño y niña, sin importar su situación económica, su lugar de origen o su cultura. Y entre los derechos para mí más importantes, creo que primero es el derecho a la vida, porque lo que significa mucho más simplemente de existir, y a través de esto ya vienen otros derechos que se unen, ¿verdad? El derecho a tener alimentación, a tener un lugar digno para poder vivir, a la atención médica, a la protección contra cualquier tipo de violencia. Y otro derecho esencial, como lo mencionaba Gretel, creo que es la educación, porque sin ella un niño o una niña no puede desarrollarse plenamente ni prepararse para un futuro mejor. Y también creo que es importante tener ese derecho a la identidad, ser reconocido por algún nombre, alguna nacionalidad y sobre todo a su familia, ¿verdad? Y además creo que son derechos tan importantes porque a través de eso nos podemos desarrollar plenamente, que es el derecho a jugar, a descansar, a expresar sus opiniones libremente, a ser escuchados y tomados en serio, y especialmente es todo lo que tenga que ver con su bienestar. Esto no siempre pues se respeta en sí, pero es un derecho clave para que se reconozca como una persona y no solo como pequeños que deben obedecer, y también deben existir esos derechos a vivir sin violencia, sin ser víctimas de abuso o explotación, algún maltrato físico, psicológico, sexual, y lamentablemente esos son algunos derechos los que más se vulneran. Sí, creo tal cual. Incluso en el video mismo mencionaba desde un aspecto histórico cómo eran consideradas cosas y también en las condiciones que tenían que estar, haciendo trabajo infantil y muchas situaciones que hoy con una convención que está ratificado y bueno, se prohíbe el trabajo infantil, pero bueno, es toda una lucha y un proceso social que llevó tiempo. Así que ahora me gustaría leer también a las personas que nos están escribiendo por Facebook, que es Asi García, que envió saludos para Melanie, para ti y tu hermana Bella, de parte de Kendra y Asai, desde Acalapa, México. Después también Mónica Pérez, que bueno, nos envió felicidades chicas, gracias por compartir sus conocimientos, saludos. Así que bueno, les agradecemos porque estén conectados en la transmisión. Y ahora sí me gustaría pasar al siguiente video para después debatir y pensar un poquito sobre esto de si realmente crecen con derecho los niños y las infancias. En México, los esfuerzos por reducir la pobreza han logrado mejoras significativas, pero los niños, niñas y adolescentes continúan siendo los más afectados por esta. 1 de cada 2 vive en esta condición, lo que significa que no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades. Además, 1 de cada 10 vive en condiciones de pobreza extrema, lo que implica que no tienen recursos suficientes para cubrir la canasta básica alimentaria o acceder a otro tipo de bienes o servicios. Hay grupos que son particularmente vulnerables. Las niñas y niños en la primera infancia son quienes viven en condiciones de mayor pobreza, y la niñez y adolescencia indígena es el grupo de la población con la proporción más alta de pobreza. 4 de cada 5 viven en esta situación. Vivir en condiciones de pobreza durante esta etapa de la vida es particularmente grave, pues su desarrollo se ve afectado, y esto suele perdurar y tener consecuencias hasta la edad adulta. La pobreza infantil puede y debe erradicarse. Para no poner en riesgo el bienestar de la infancia y adolescencia, la inversión en este grupo es la más importante que puede hacer México. Bueno, creo que está bueno este video para pensar, ¿no? Los avances y ver, en un momento mencionó la inversión, ¿no? En este sector vulnerable. Así que desde este lugar me gustaría preguntarles sobre, pensando desde el video, ¿cuáles consideran que son los obstáculos que impiden, ya sea a niños, niñas y adolescentes, ejercer plenamente esos derechos? ¿Qué es lo que lo obstaculiza? Así que me gustaría escucharla a Melanie de Guatemala para que nos cuenten.
Bueno, creo que un obstáculo muy esencial es el problema de la pobreza, porque cuando una familia no tiene los recursos suficientes, la niña y los niños muchas veces tienen que trabajar desde pequeños para ayudar a casa, dejando la escuela o viviendo en unas condiciones muy difíciles. Esto empieza a limitar un poco su desarrollo tanto en salud, su educación y sobre todo su bienestar general. Y otro obstáculo muy importante creo que es la violencia, porque hay a veces que muchos hogares, niños, crecen rodeados de gritos, golpes, abusos o miedo. Y esto no solo ocurre en casa, sino también hay violencias en las calles, en escuelas y hasta en los espacios ya, ahora en nuestra era digital, en espacios digitales y como es el acoso en redes sociales. Y esta violencia ya puede ser un poco física, psicológica, emocional o a veces incluso sexual. Y muchas veces esto queda en silencio por lo que los niños no saben a quiénes acudir o no están seguros de lo que quiénes los pueden ayudar. También creo que algo muy importante, y lo mencionaba el video, es la discriminación. También es un gran obstáculo porque niños, niñas y adolescentes que pertenecen a comunidades indígenas tienen alguna discapacidad, viven en zonas rurales o son inmigrantes, suelen enfrentar más barreras para poder acceder a sus derechos porque a veces no se les trata igual, se les excluye y esto no solo afecta a la calidad de vida, ¿verdad? Sino también a su autoestima y a sus oportunidades. Y sobre todo no podemos olvidar la desigualdad de género. Hablar de niñas, no, cuando hablamos de la población de las niñas, no podemos seguir estudiando o porque se cree que deben estar ayudando a casa o porque están obligadas a casarse siendo menores de edad, aunque sea que hay muchas leyes que ya lo prohíben y a veces se les impide jugar, opinar o practicar porque no es propio de una niña, ¿verdad? Aunque sea que ahorita se han rompido algunas de estas barreras, todavía seguimos luchando con esto, ¿verdad? Y esto limita mucho ya a su libertad, a su crecimiento, a la desigualdad de género que hace que muchas veces las niñas sean tratadas con alguna menos importancias que los niños. Pero en sí, aquí se puede hablar en general, ¿verdad? Porque no solo hablar de niñas, ¿verdad? Sino de niños, porque tal vez esto también se les limita un poco sus derechos sobre poder expresarse, opinar. Y también creo que otro factor, otro obstáculo creo que es también la falta de esos accesos a los servicios básicos, porque hay muchos lugares, no hay escuelas cercas, o no hay médicos cercas, o no hay un transporte, o a veces no tienen internet para poder estudiar. Y creo que si un niño o una niña no tienen acceso a estas cosas, se les está negando el derecho a la educación, a la salud y ya a la información. Y además de esto, muchas comunidades no conocen bien los derechos de las infancias y eso hace que no se respeten o no se defiendan. Y creo que, por último, y un obstáculo que muchas veces no se nos escucha no se escucha a la niñez y adolescencia y creo que a veces las decisiones se toman sin darse en cuenta cómo nos están afectando, ¿verdad? Porque a veces es importante que se escuchen nuestras experiencias y que también merezcamos participar y ser parte activa de esta construcción de una sociedad más justa y más cuando se hablan de nuestros derechos. Creo que ahí seríamos las personas principales en eso porque se están hablando de nuestros derechos y las personas que más vamos a saber de nuestros derechos seríamos nosotros como niñez y adolescencia. Y creo que a veces es importante que se tomen medidas reales y efectivas para eliminar estos obstáculos y para garantizar que cada niño y niña adolescente pueda vivir sobre todo con dignidad, amor y sobre todo que pueda gozar sobre todo sus derechos de una forma plena. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar también con Gretel mencionando esto, de a ver qué consideras qué obstáculos impiden justamente a niños, niñas y adolescentes ejercer plenamente sus derechos. Ok, como ya bien comentaba hace un momento, y ahorita pues empezamos a tocar mucho el tema, considero que el entorno en el que viven realmente viene siendo
un gran detonante en este aspecto, de que esos derechos en muchas ocasiones no lleguen a cumplirse de manera satisfactoria o como esperaríamos que se pudieran. Eh, en México, en toda Latinoamérica, me lo acaban de confirmar hace unos momentos, siento que uno de los mayores detonantes viene siendo la inseguridad. No estamos hablando solamente de inseguridad en el aspecto de que puedan llegar a robarlos o a que les pase a robarles algún objeto o una cosa así, sino que al menos acá se ha vuelto demasiado común ver casos donde el crimen organizado, los cárteles que hay en México, entre muchas otras situaciones, pues llegan a una magnitud más grande, ¿no? Estamos hablando de secuestros, todo el tema que hay del tráfico de órganos de menores, que viene siendo toda una red de trata, cuestiones donde en ocasiones incluso los secuestran para, si bien no es por cuestiones de órganos, eh, venderlos con familias que quizás no pueden tener hijos. O sea, es todo un tema muy fuerte, donde al menos aquí los cárteles tienen un gran impacto en ese aspecto de que no se cumpla. Entonces considero que la inseguridad viene siendo un gran aspecto. Ya no podemos tener confianza en dejarlos salir y pues ser felices viviendo su mejor infancia, como a nosotros nos gustaría por toda esa cuestión del entorno en el que estamos y la intensidad en las que estos temas están. Si bien incluso no pueden ser algo específico contra ellos, la situación en general en las calles hace que quizá no sabes cuándo va a ser el momento en el que le toque a él por cualquier cosa insignificante. Entonces, es todo un tema y siento que realmente viene siendo una de las cuestiones prioritarias en ese aspecto. Igual como bien compartía Melanie, no solo el entorno, todo lo que pasa afuera, sino en cuestiones lo que pasa en el hogar, también viene siendo todo un tema. Hay toda una cuestión en todo este tema de las infancias, en cómo la crianza puede influir, cómo los primeros años son tan importantes para su desarrollo y lo que van a llegar a hacer en un futuro, el cómo se va a desarrollar su personalidad, y cómo se van a desenvolver ya entrando a la comunidad, a la sociedad en sí, ¿no? Entonces, si tú tienes un niño que vive en un ambiente, como bien comentaba Melanie, donde hay constantes peleas, está creciendo viendo cosas que quizá no tiene que ver, aquí en México la narcocultura también está a flote, entonces iba a crecer con esas ideas. eh, que quizá no sean las más satisfactorias. No sabemos si dentro de su familia también puede haber familiares que pues le hagan algo al niño. Entonces, pues todas esas cuestiones de lo que pasa dentro del hogar influyen mucho. En especial porque en muchas ocasiones, si llega a suceder algo y el niño, como por ejemplo algún familiar que pues no son los casos ideales, ¿no? Pero que le haga algo. Y el niño a veces habla, ¿no? Así como de, pues tal persona está haciendo algo que me incomodó o pasó esto. Pero estos chiquitos no saben expresarlo, no saben cómo darlo a entender realmente. Y quizá ellos no entienden bien si lo que está pasando es bueno o malo. Y si lo expresas a la mamá o al papá, pero en muchos casos hay ocasiones en las que pues son personas de la confianza de la mamá y el papá y por ser un niño no toman en cuenta sus opiniones y lo que está diciendo. Entonces puede que hagan el comentario como algo de o no esté pasando, o no le crean, o simple y sencillamente, pues quieran evitar la situación y todas esas cosas sigan pasando. Y entonces en un futuro va a ser demasiado tarde, porque se hace menos su opinión, sus comentarios, por ser pequeños, cuando que realmente ahí puede haber muchas cosas. Como bien dicen, los niños nunca mienten y no tienen ninguna necesidad, ¿no? Entonces, pues son niños, son criaturas súper inocentes. Y pues realmente nosotros como adultos nos toca preservar esa inocencia, cuidarlos y pues que tengan el mejor entorno y hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograrlo. Entonces te cedo la palabra, Ilan. Bueno, creo que muchas de las cosas que estuvieron diciendo, me quedo con lo que habías dicho, Gretel, de cómo nos vamos criando en nuestro entorno. Creo que una de las preguntas que también deberíamos repensar es también qué sucede con las niñas, ¿no? Cómo se vulneran sus derechos y con qué frecuencia, y también las invito a pensar si ha ocurrido ya en su vida personal y cómo afecta esa desigualdad de género en las niñas. Bueno, así que Gretel, te cedo la palabra para que arranques y nos cuentes cómo lo vivenciaste o cómo lo ves en la realidad de tu país o Latinoamérica, esa desigualdad de género y cómo afecta en los derechos de las niñas.
Sí. Esa desigualdad en género en los derechos de las niñas. Mm, Ok, voy a arrancar con lo último que dije, de todo lo que en algunas ocasiones suele pasar en casa. Como luego hay ciertos casos que salen a la luz donde todos estos temas de violaciones, abusos, cuestiones que en muchas ocasiones se dan dentro del hogar, si bien obviamente también le pasa a los niños, porque pues obviamente pasa, estadísticamente es un hecho de que en México, eh, si una situación así va a pasar, la víctima suele ser una menor, una niña, que realmente pues no podía en su momento denunciar. Ahorita hace poco fue el 8 de marzo y es frustrante ver cómo hay tantas historias de mujeres, de chicas, de jóvenes que salen a marchar y dicen así cosas como cuando era chiquita quizá me ignoraron, no me dieron la importancia en temas de abuso, violación, entre muchas otras cosas. Y ahora que soy grande, pues lo hago por las que no pueden, no saben qué está pasando y crecen con esa cuestión. Entonces, como de, ok, es un tema que pasa, lamentablemente le pasa más a las niñas. Lamentablemente en México es mucho más común de lo que debería y está incluso un poco normalizado en ciertas ocasiones hablar de eso y que no cause tanto impacto, lo cual no debería de ser así. Son temas que tienen que hablarse, tienen que denunciarse, entre muchas otras cosas. Entonces, pues sí, siento que en ese aspecto las niñas pues vienen teniendo la desventaja en muchas cuestiones. También asimismo, pues en cuestiones de estereotipos de género, ¿no? Ya si nos vemos a cosas un poco más, mm, ¿cómo decirlo? Cuestiones como, por ejemplo, cuando están jugando los roles de género, ¿no? A las niñas siempre se les da así como ese rol de, bueno, tú vas a jugar con muñecas, pero si nos ponemos a analizar de que a los niños los ponen a jugar a cuestiones como, bueno, tú vas a ser un bombero, un superhéroe, o juega lo que quieras ser, y ellas les ponen a jugar cosas como ser madres, criar a un bebé, cuidar, limpiar la casa, cositas así. O sea, desde pequeñas ya viene habiendo una diferencia en cómo se les van inculcando poco a poco los roles de género y cómo esto puede afectar su mentalidad cuando crezcan y el cómo se van a desenvolver, ¿sabes? Entonces, también en esa cuestión de crianza, la niñez, eh, roles de género, también hay todo un tema que pues viene siendo interesante y pues sí viene teniendo ciertas desventajas en varios aspectos desde que son pequeñas. Entonces, pues sí, ya ahora sí te doy la palabra nuevamente. Bueno, sí, creo que es crucial eso de verlo. Me parece muy interesante lo que indicabas de esos roles, ¿no? De hablar de roles, como que tenemos que cumplir un mandato social de ser de determinada forma, ya sea seas mujer o sos hombre. Así que es muy interesante eso. Así que también, Melanie, te cedo la palabra para que nos cuentes desde tu perspectiva, que un poco desde el diálogo que estabas haciendo, indicaste de alguna manera sobre la manera que los derechos de las niñas se vulneran, ¿no? Desde sus infancias con la desigualdad de género. Así que te cedo la palabra. Gracias, Eileen. Y creo que yo me uno con lo que decía Gretel. Creo que a veces son los roles o esos estereotipos que la sociedad nos da, ¿verdad? Porque a veces nos dicen que por ser niñas somos delicadas, obedientes, o que a veces nos tenemos que vestir de una forma o debemos que cuidar a otros antes que cuidarnos a nosotros mismas. Y esto empieza a delimitar primero nuestras decisiones y también va quitándonos un poco de esa libertad sin que lo notemos. Y una de las formas más claras en donde podemos verla y cómo se manifiesta la desigualdad es en la educación. Lo mencioné anteriormente y hay muchos lugares que todavía piensan en que los estudios son más importantes para los hombres que para las mujeres. Y aquí donde se viene con esos estereotipos o esos roles que se les brinda, ¿verdad? Que las niñas tienen que ayudar en casa o prepararse para ser solo madres. Y aunque parezca increíble, todavía hay niñas que dejan la escuela
por esto, por tener que ayudar o cuidar a hermanos o porque sus familias creen que no vale la pena que sigan estudiando. Y aunque las niñas no estudian si las niñas no estudian, sus oportunidades empiezan a reducirse y no solo en el presente, sino también empieza a afectar un poco su futuro. Y otra de las desigualdades que podemos mencionar es en los espacios, en esos espacios de acceso a información, y esto afecta demasiado porque hay muchos adolescentes que no reciben la educación sexual de una manera adecuada, no hay espacios seguros para poder hablar de sus cuerpos, de sus derechos o de sus emociones, y a veces se les culpa o se les juzga por cosas que completamente son normales, por sus cambios físicos o sus decisiones personales. Y aquí cuando empiezan los adolescentes a necesitar apoyos, muchas veces se encuentran más críticas que comprensión. Y otra de las obstáculos que las niñas miran o de las desigualdades, y creo que es algo muy común, y es el tema del acoso y de la violencia. Y hay muchas niñas y adolescentes que viven miedo de caminar solas, y yo me uno con esto, ¿verdad? Como le decía Gretel, hay muchos espacios que no hay una seguridad que nosotros podemos confiar de salir libres o de caminar sin miedo. Y creo que eso es constante en todos los países de América Latina, porque aquí empiezan a recibir ya los comentarios ofensivos o esas miradas incómodas, o incluso empiezan a tener ese tocamiento sin su consentimiento. Y esos casos más graves, aquí cualquier persona o niña puede ser un víctima de alguna violencia sexual o algún abuso, o puede llegar a ese matrimonio forzado, ¿verdad? Como lo mencioné anteriormente, hay algunos países que no, que pues según las leyes nos es permitido, pero hay algunas comunidades rurales que esto pues no les importa, y siempre va a haber ese matrimonio forzado, ¿verdad? Y esto no solo deja heridas físicas, ¿verdad? Sino también emocionales que pueden durar años. Y creo que vivir con miedo no debería ser algo normal para ninguna niña. Deberían de sentirse libres para caminar, libres para vestirse como ellas quieran, para poder opinar también, porque también es otro problema. Y creo que aquí se relaciona, ¿verdad? Como lo mencionaba anteriormente, hay a veces que no se nos deja poder opinar libremente. Y imagínense, si vivir entre niñez y adolescencia no se nos escucha ya con estas desigualdades. Para ser niña, a veces es complicado que se nos escuche, porque a veces hay personas, niñas, que tienen el miedo de no alzar su voz para poder defender sus ideas o expresar lo que sienten. Y a veces se les dice que exageran, que pueden ser que sería mejor que se queden calladas, y a veces eso empieza a generar inseguridades, que no confíen en sí mismas o crean que su opinión no vale. Y yo aquí menciono de que aquí es muy importante que tú te expreses, porque si tú empiezas a dar tus opiniones, empiezas a hacer un cambio desde el lugar donde estés, y es importante que nuestras voces sean escuchadas y que esto no sea un impedimento. Tú sientes segura al expresarte, a poder que tus opiniones valen, porque ese es un derecho que tú tienes, poder expresarte. Y creo que la desigualdad de género no solo es un tema de mujeres, y creo que eso lo recalcamos el 8 de marzo, como lo decía Gretel, en donde toda la sociedad se debe de unir, porque cuando una niña no puede desarrollar su potencial, estamos perdiendo talento, fuerza, inteligencia y esa posibilidad de cambio. Porque es tan importante cuestionar lo que siempre se ha hecho, ¿verdad? Abrir esos espacios seguros y educar a todos, niños, niñas y hasta los adultos, en respeto y en igualdad. Y sobre todo en esa libertad, ¿verdad? Para que todas las niñas podamos vivir sin miedo, tomar nuestras decisiones, y que siempre sea tomar esas decisiones de nuestra vida, y sobre todo las decisiones que van a afectar en nuestras oportunidades que cualquiera puede tener, porque nadie es más que todos somos iguales, todos somos capaces y valientes, y todos tenemos mucho que aportar en este mundo, en nuestro país o en el rincón en donde estamos, y creo que solo lo que necesitamos es que se nos escuche. Te cedo otra vez la Sí, palabra. Gracias, Aileen. sí, creo que lo que dijiste es muy valioso de generar un cambio, pero también que nos incluya, ¿no? Incluir a todos y todos, que seamos parte.
Así que bueno, ahora voy a leer los comentarios de Facebook que estuvieron enviando de Juana Cecilia Estrada, nos manda un saludo desde Colombia. Bueno, nos dice que es muy importante que los niños, niñas y adolescentes conozcan sus derechos para que los hagan valer ante cualquier situación en la que se los vulnere. Gracias por compartir con nosotros sus saberes. Y después también Angélica de Anda también nos manda un saludo desde Palta, que está presente. Así que bueno, sigan compartiendo y también mandando mensajes. Así que ahora me gustaría también, casi ya para finalizar el día de hoy, ver el último video eh, para después pensar y bueno, debatir como cierre. Mi mayor sueño es viajar por el mundo y conocer varias culturas. Mi mayor sueño es ser biólogo marino. Mi gran sueño es ir a la luna. Mi sueño es ser abogada para ayudar a niños y niñas a que se cumplan sus derechos y no tengan que sufrir violencia. Mi mayor sueño de grande es ser futbolista. Quiero conocer a Acapulco. Mi más grande sueño es poder volar algún día. Abogada defensora de los derechos de los niños y de las mujeres. Mi mayor sueño es viajar a París. Mi sueño más grande sería ser deportista. Mi sueño en la vida es poder ayudar a más personas, ser psiquiatra, poder viajar y ser activista y poder apoyar a muchas personas en sí. Mi sueño es ser ingeniero. A mí me gustaría ser de grande de una defensora de los derechos porque me llama la atención de tantos talleres que he llevado los derechos humanos. Mi mayor sueño es ser artista en el museo. Y mi sueño es tener un montón de juguetes. Mi sueño más grande probablemente es aportar algo al mundo, ya sea con algún descubrimiento o apoyando una muy buena causa, pero hacer algo bueno. Bueno, creo que este video resume de alguna manera el encuentro de hoy, de hablar de los sueños y de las aspiraciones que tienen esos niños y niñas en su adultez. Así que ahora es como les invito a hacer un ejercicio, una actividad para pensar un poco de si tendrían que describir con una palabra para ustedes qué significa crecer con derechos, qué palabras se les ocurre o se les viene a la mente. Así que bueno, le doy la palabra a Gretel para que nos comente qué palabra se les ocurre cuando pensamos en crecer con derechos en esas infancias de niños bueno, y niñas. Así que Gretel, te cedo la palabra. Ok, pues la palabra que más se me viene a la mente y que creo que más describiría esa situación sería felicidad, ¿no? Pues algo que caracteriza a los niños, pues su felicidad, su inocencia, cómo ese poco descubrimiento que tienen todavía del mundo hace que pues puedan soñar tanto, ¿no? Y tener esta mente tan abierta hacia todo lo que tienen enfrente. Entonces, creo que sería la mejor palabra para describirlo y pues están en un entorno donde todos sus derechos están cumpliendo y pues tienen esta seguridad, esta satisfacción, ¿no? De que pues lo que hay alrededor de ellos colabore a ese crecimiento, esa personalidad y esa inocencia y felicidad que ellos tienen. Pues creo que sí sería lo que más podría describir esta situación, ¿no? Felicidad de los niños. Me encanta la palabra. Así que bueno, también a Melanie la invito a reflexionar y también qué palabra pensás al momento de crecer con derechos, qué te representa. Así que te cedo la palabra. Creo que cuando me preguntaste se me vinieron bastantes palabras, pero creo que la que podemos resaltar es poder, no es una palabra, sino es como tipo complemento, porque sería la oportunidad de ser yo misma sin miedo, porque creo que cuando
tenemos derechos, es poder estudiar, es poder opinar, jugar, equivocarnos, ser protegidos y tener acceso a todo lo que necesito para desarrollarme como persona. Y creo que crecer con derechos es sentirme que no estoy sola, que hay personas que me van a apoyar o que me cuidan, hay lugares en la sociedad, que tengo un lugar en la sociedad, pero también significa que estos derechos se deben cumplir, ¿verdad? Y creo que también cuando existen derechos se va a respetar a una niña que pueda soñar y que pueda pensar en qué quiere ser cuando sea grande en lugar de preocuparse por qué comer o quién me va a proteger. Creo que eso es importante. Crecer con derechos debería de ser algo normal, pero a veces se siente como un privilegio. Entonces, para mí, yo me quedo con la palabra oportunidad y soñar. Te Me cedo la palabra. encanta, me encanta. Me encanta las palabras y una de las cosas también que a mí se me vino a la mente al pensar esto es el disfrutar, desde el contexto histórico, ¿no? que representó y cómo fue en la historia, hablando mundial, latinoamericano, de que muchas veces no tuvieron la posibilidad que justamente estaban comentando ustedes de poder, por ejemplo, jugar, divertirse, no estar preocupado por cuestiones de la adultez. Creo que a mí, por ejemplo, el disfrutar. Y en base también a esto, de pensar, de crecer con derechos, estuvimos hablando un poco sobre los cuestionamientos y los problemas que representan las niñeces y adolescencias y las deudas que falta todavía saldar a nivel latinoamericano desde su perspectiva, qué prácticas o también ya sea estrategias consideran que se deben realizar para generar ese bienestar integral de las infancias y adolescencias en Latinoamérica. Así que me gustaría ahora, como para hacerlo al revés, que arranque Melanie hablándonos sobre qué estrategias y prácticas podemos generar para garantizar el bienestar de infancias y adolescencias. Yo creo que para garantizar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, creo que es una meta súper bonita, pero creo que conlleva demasiadas responsabilidades, ¿verdad? Porque es urgente y importante que debemos empezar a guiar todas nuestras decisiones de quienes nos gobiernan, de quienes nos enseñan y quienes nos cuidan. Porque si nos protegemos a cada quien está creciendo el día de hoy, qué futuro estamos construyendo, ¿verdad? ¿Qué futuro estamos construyendo para esta sociedad? Y creo que una de las estrategias muy poderosas es apostar por una educación de calidad, inclusiva y sobre todo segura, porque la educación no solo se mide en las calificaciones o exigir obediencia, sino que empiecen a formar personas libres, críticas, creativas y sobre todo empáticas. ¿De qué nos vaya a servir si la escuela no protege de bullying o si no se nos enseña sobre respeto o si no se puede visibilizar las realidades de las niñeces y las adolescencias? Y creo que necesitamos espacios donde podamos expresarnos sin miedo, donde se valore nuestra voz y sobre todo donde se enseñe que nuestros derechos son algo importante y que se deben exigir y sobre todo defender. También creo que es importante enseñarles o crecer en entornos donde puedan cuidar su salud física, emocional y que no tengan ese miedo de poder hablar, ¿verdad? Muchos adolescentes viven a veces con ansiedad, con tristeza, con estrés y no tienen con quién hablar y hay una pregunta, ¿verdad? Porque todavía hay silencio alrededor de la salud mental, porque no hay psicólogos en las escuelas, porque a veces es como que muy complejo, ¿verdad? Y nadie debería sentirse solo en medio del dolor. Y creo que además de esto, necesitamos el acceso a información clara sobre la salud sexual. Creo que aquí todo se relaciona con el autocuidado, con relaciones sanas, sobre cómo poder hablar de estos temas y no lo contrario, ¿verdad? Porque estos no son temas que no nos van a corromper
al contrario, nos protegen, nos empoderan y sobre todo nos hacen más fuerte. Y creo que otra pieza clave aquí es la familia, porque la familia debe ser un lugar seguro, no una fuente de miedo, porque no todas las familias lo son y eso también hay que decirlos. Las madres, hay padres y madres muy cuidadosos y necesitan aprender a criar eh, tienen que aprender a criar desde el respeto, sin golpes, sin gritos, sin chantajes o cosas así. Y aquí es en donde tenemos que ponernos a pensar, ¿verdad? Esperar a que niños, niñas y adolescentes confíen en los adultos. Y a veces es algo que no pasa, ¿verdad? Porque empiezan con eso de que, ay, no, si no les, si los adultos, lo más importante es de que los vayan a regañar, ¿verdad? Sino aquí es empezar a fomentar esa confianza entre niños y adultos para que esto empiecen a crecer entre relaciones sanas, porque a veces es importante que el amor verdadero se basa en cuidados y no en el control. Y creo que también algo muy importante para poder garantizarlos hay que fomentar en la participación activa en las infancias y en las adolescencias, porque a veces lo mencioné en todo lo que dije anteriormente, se nos excluye de las decisiones que nos afectan. Y creo que es importante que nuestra participación sea muy significativa y a veces a veces se nos puede decir que somos demasiado jóvenes para opinar o cuánto vivimos todos los días, las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y participar no significa hablar por hablar, significa que se nos escuche de verdad, que nuestras ideas se tomen en cuenta y que nos hagan parte del cambio. Porque siempre voy a mencionar porque cuidar a una niña, a la niñez y adolescencia, no solo es de protegerlos de los daños, es darles esas herramientas para que ellos también aprendan a volar, para que aprendan a pensar por sí mismos, para poder construir sus historias. Y eso, sinceramente, debería ser una prioridad para todos. Gracias. Te regreso la palabra, Aileen. Bueno, gracias, me parece espectacular lo que dijiste y bueno, también de alguna manera a Gretel le hago la misma pregunta de qué prácticas o estrategias podemos considerar para garantizar ese bienestar integral de niños, niñas y adolescentes. Así que te cedo la palabra, Gretel. Ok, muchas gracias, Aileen. Definitivamente hay muchas prácticas o muchas cosas que podemos llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al ámbito de su salud física, mental, entre muchas otras cosas, pues sería asegurarles como un acceso adecuado a servicios médicos y psicológicos. Y digo adecuado porque pues no sé si, me imagino que quizá esta situación es lo mismo tanto en Argentina, Guatemala, tal vez toda Latinoamérica, pero en México los sistemas de salud realmente no son como a veces deberían de ser. Entonces, la atención, la calidad. Entonces, pues, si estamos en ese aspecto, se podría empezar por ahí, ¿no? Tratar de mejorar las condiciones, el trato que se les da. Asegurarles una alimentación balanceada, ¿no? Que reciban todos los nutrientes, todas las cosas necesarias. Y pues otra cosa muy importante sería atender a tiempo eh, lo que vienen siendo señales, ya sea de maltrato físico, abandono, señales que el niño te esté dando, la niña, ¿no? No dejar pasar tiempo porque eso a la larga se pueden convertir en traumas, cuestiones que en un futuro pues les cueste llegar a tratar, ¿no? Entonces, pues hacer eso, ¿no? Poner atención más que nada a los detalles, las señales que los niños nos están dando. Y pues como adultos, ¿no? Eh, pues justamente tratar de guiarlos, pero darles esa importancia, ¿no? Que en muchas ocasiones, justamente por ser menores, no se les da a su opinión, sus comentarios, y pues algo que quizás no debería ser así, ¿no? Eso me lleva pues justamente a eso, ¿no? Priorizarlos, darles importancia, darles un lugar, ¿no? Que se sientan seguros de alzar su voz, dar su opinión en muchas ocasiones, que no digan así como, bueno, es que yo estoy chiquito por ser menor, chiquita, quizá en este lugar pues no deba hablar, dar cierta opinión, cierto comentario, o sea, darles esa seguridad, esa confianza en sí mismos de que pueden expresarse todo lo que quieran en cualquier lugar.
y pues hacer caso a sus opiniones, comentarios en todos los aspectos. Y pues justamente también en la cuestión de la educación, ¿no? Eh, También pues darles estas herramientas, ¿no? Para que también puedan expresarse, comunicarse, ser niños, personas activas en todos los aspectos. Este, y pues fortalecer, ¿no? Un ambiente en el que se sientan seguros, sean protegidos y pues tengan esta confianza en sí mismos, en las personas a su alrededor, eh, entre muchas otras cuestiones, ¿no? Creo que estas serían las principales. Entonces, pues muchas. Genial, bueno, muchas gracias. Primero que nada, bueno, les agradezco por haber participado y bueno, también comentarles que a todos los que nos están viendo ahora, que nos pueden seguir en nuestros canales, ya sea por este medio, que es Facebook, también por Instagram, por el canal de YouTube de Tejiendo Redes Infancias, también Aulin TV, y también comentarles que nos pueden seguir también las transmisiones que estamos haciendo cada 2 semanas por Facebook, por acá, con diferentes temáticas en relación a niñas, niños y adolescentes. Así que les agradezco por estar. También, bueno, obviamente a los que están conectados acá. Así que damos por concluido el programa de hoy y los esperamos en la siguiente programación. Gracias. One, two, three. Wow. Boom. What? Wow. I'll slap you.